Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo de Pasión y os traigo hoy un vídeo un poco más técnico, un poquito más difícil de entender sobre la calibración, ¿vale? Muchos me habéis preguntado que sí, que tengo un vídeo explicando cómo se hace, cuáles son los beneficios y tal, pero nunca he explicado en un vídeo a nivel técnico los parámetros de las calibraciones, así que vamos allá. Bueno, además este vídeo va a servir también para entender las reviews, tanto las nuestras como otros portales, por ejemplo Rating, que publica muchísimas gráficas, de cómo viene una tele de fábrica y cómo se queda, qué son los balances de blanco, qué es el control del color, la saturación, la luminancia, etcétera, etcétera. Así que creo que va a ser bastante interesante, aunque como digo, un poquito espeso. Pues os digo, este vídeo no busca tener muchas visitas, simplemente ser didáctico y ser... Creo que en internet no he encontrado nada similar, con lo cual creo que va a ser bastante de utilidad. Como veis en pantalla tengo la gráfica del antes de mi Sony A95K. Como veis viene bastante bien de fábrica, he visto A95K que vienen un poquito peor. En este caso además no es exactamente el antes, porque ya la había retocado con los menús de servicio y tal, con lo cual venía un poquito peor. Pero para entender lo que vamos a leer aquí nos viene perfectamente, ¿vale? Vamos a ver. Esta es la gráfica de AutoCal, que es el sistema automático de calibración de Calman. Nosotros lo utilizamos en Salón Digital, además del manual, así que si hay alguien interesado en calibrar su televisor, puede contactar con nosotros a través de salondigital.es para hacer la calibración. Dicho esto, vamos con la gráfica. Como digo, esta es la gráfica del antes de mi ex Sony A95K, ¿vale? Luego veremos con la C2 cómo venía para que compararlo un poquito. Aquí lo más importante son dos cosas. Vamos a ver muchas gráficas y algunas más avanzadas, tanto de color como de balance, pero este es, digamos, el resumen general. Empezamos por el área que veis aquí, debajo, no sé si se puede ver el ratón en la pantalla, creo que sí. En esta zona donde pone Max Error 3,3, justo debajo, veis que hay un rectángulo con tres gráficas, una azul, una roja y una verde. Esto es el balance de blancos. El balance de blancos, básicamente, para que lo entendáis de forma resumida, no voy a ser tan técnico como queréis, es encontrar una proporcionalidad en toda la escala de grises, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque el rojo, azul y verde son los tres colores primarios que se utilizan en la industria del vídeo y mezclándolos nos saldría un blanco puro, ¿vale? Blanco neutro, sin que tenga un tinte más rojizo, azulado o verdoso, según las normas del cine, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en esta gráfica? Como podéis ver vosotros mismos, no es nada difícil, fijaos cómo hasta aquí van más o menos bien y a partir de aquí fijaos cómo el azul empieza a desviarse hacia arriba. Tiene una tendencia azulada, eso va a hacer que la tele, todo el tono, tenga un tonillo como azul. ¿Por qué? Porque Sony utiliza este punto de blanco, que no usa la del cine, distinguiéndose de los demás porque tiene ese tono más azulado, ¿vale? Abajo tenemos la escala de grises, veis que podemos utilizar esta que pone 0, 5, 10, 15 hasta el 100. ¿Qué es eso? Básicamente es el extremo negro sería el 0, el extremo blanco sería el 100 y pasamos por todos los intermedios de grises. 5, 10, 15, se va haciendo cada vez más clarito hasta ser 100 que sería blanco puro, ¿vale? Pasamos por tanto desde el negro más absoluto hasta el blanco más absoluto pasando por todos los intermedios de gris. Y ahí entra el balance de blancos. Deberíamos ver todas esas tonalidades de grises, grises claros, blancos grisáceos, blancos puros y tal, totalmente neutros en cuanto a color, sin un tinte azulado, rojizo o verdoso. ¿Qué pasa si tenemos un color por encima? Como vemos aquí, pues que toda esa tonalidad se va a transmitir a los grises y blancos. Vamos a ver toda la imagen, como digo, teñida de un azul, rojo o verde. ¿Hasta qué punto es importante? Pues para eso están los números. Tenemos aquí que pone Grayscale Performance, AVG error, esto es la media de error de toda esta escala de grises, que son 20 puntos, por eso las teles se utiliza el balance de 20 puntos. Hacemos una media del error que hay de un color más sobre los otros dos, en cada punto de este se hace una media, lo hace automático y nos sale un error de 2. Y el máximo, 3,3, es el error máximo que hay de un color sobre los otros en algún punto de esa escala, que justamente es el 100, que es el blanco puro. Aquí ya entramos en un poco terreno fangoso porque no hay una norma exacta de a partir de qué error se empieza a ver. Se dice que a partir de 1 de error puede ser visible si tienes un ojo muy entrenado y tienes una tele de referencia al lado de la tuya. Entre 1 y 2,4 se considera prácticamente imposible de ver sin tener una tele de referencia al lado. Y hasta 3 se considera que es asumible y que prácticamente es imposible detectar, a no ser que te pauses la imagen, fijes exactamente en ese color y entonces sí puedes ver la diferencia. Y a partir de 3 hacia arriba es cuando se considera por todo el mundo como claramente visible. Entonces aquí teníamos 3 décimas de error visible
en el 100, que es el que da más error, y también en el 90 y 80, que más o menos da lo mismo de error, ¿veis? Con lo cual los blancos sí que se van a ver un poquito más azulados de lo que deberían en esta tele sin calibrar. Y luego tenemos el color, que corresponde al triángulo que tenéis a la izquierda, las barritas de colores que tenéis abajo y el texto de aquí, que es lo que voy a explicar ahora. Ya veréis que luego todo esto nos va a servir para el resto de gráficas. Bueno, aquí tenemos un triángulo, es el triángulo CIE 1931, lo tenéis aquí, coordenadas X, Y, esto no nos importa demasiado. Como veis, está compuesto por el verde, azul y rojo en los tres extremos del triángulo. Cian, amarillo y magenta en cada lateral, que serían los colores secundarios. Y justo si os fijáis en el medio de verde, azul y rojo y los tres secundarios, estaría este punto que sería el blanco puro, en este caso, delta 65, que se utiliza en la industria del cine. A partir de estos 6 colores más el blanco, se crean todos los demás colores que existen, que son miles, ¿vale? En esta gráfica en concreto se miden 22, si no recuerdo mal, que son las que tenéis ahí en los cuadraditos, que es lo que más se utiliza en el cine. Luego veremos una que se miden 240 colores, que es el que utilizo yo para verificar la colorimetría de las teles. Y os tenéis que fijar que en este triángulo hay una serie de cuadraditos. Esto no lo he explicado, pero este triángulo es el Rec 709, que es el que se utiliza en la industria del cine para Blu-ray como mucho. A partir de ahí hacia arriba, el 4K, utiliza el color expandido, que es el BT2020, que como veremos más adelante es un triángulo mucho más grande, ¿vale? Pues bueno, cada cuadradito de este triángulo representa un color y cada bolita, cada circulito que veis aquí, es lo que ha medido la tele con respecto a ese cuadradito, ¿vale? Cuadradito sería la referencia y los circulitos lo que mide nuestra tele. Cuanto más en el centro se encuentre, mejor, ¿vale? Como veis, hay algunos colores como el cian, que están un poquito fuera, el azul un poquito, etc. Esto se entiende más fácil si veis las gráficas abajo, que nos dice ya directamente la cantidad de error que tiene cada uno de esos colores. Como veis, este punto, como decía, es el blanco y los grises, que son estos colores de aquí, que son los que más error tienen, porque, como recordáis, si recordáis en el balance blanco, son los que tienen más azul de lo que debería, con lo cual son los más afectados. Y luego estos son todos los más colores puros que hay, secundarios, terciarios y demás. Lo mismo que antes, los errores se miden igual y la visibilidad del error también. Aquí tenemos una media de error de 1,3 y un máximo de 3,3, lo cual es muy buena tele de referencia. Recordad que no está tal cual de la caja, sino que yo aquí ya había modificado algunas cosas, si no, de serie viene peor. Así que bueno, esto sería la explicación de lo más importante en cuanto a calibración, balance de blancos y color, o CMS, que se llama, que es Color Management System, que lo tenéis a la izquierda. Si pasamos a la siguiente foto, entramos ya en color puro y duro, pero bastante más avanzado, ¿de acuerdo? Esta sí que es una parte un poco más difícil. Ahora, si os fijáis, el triángulo, ¿veis cómo es más grande que antes? Fijaos la diferencia de este triángulo con este. ¿Lo veis? Como este abarca mucho más espacio de color, porque este triángulo es el BT709, que es el que se utiliza en la industria del cine. Como he explicado en algún que otro vídeo, aquí ya sí es un poco lioso porque los discos 4K realmente no utilizan todo este triángulo. Fijaos como aquí el verde llega hasta aquí, no llega hasta aquí, ¿vale? No se utiliza tanto espacio de color. Estas coordenadas que veis aquí corresponden al DCI-P3, que lo tenéis aquí también, que es un espacio de color que realmente no existe como tal en la norma, pero que es, digamos, el que utiliza Hollywood como mucho del triángulo más grande, que es el que veis aquí representado, ¿de acuerdo? O sea, imaginaos que podéis hacer un triángulo aquí virtual, así. Eso sería lo máximo que suelen utilizar todas las películas. Con lo cual se mide el DCI-P3, que son estas coordenadas, dentro del triángulo grande, que es este de aquí, que es el BT2020, ¿vale? Dicho esto, aquí tenéis que entender tres cosas del color, es la parte más complicada con diferencia. Una es que el color puede tener una saturación mayor o menor. Ahora lo veremos en la gráfica. Otra, y muy importante, la luminosidad del color, ¿de acuerdo? La luminosidad no sale en este gráfico, luego lo veremos. Y otro, el tinte o el matiz, ¿vale? Lo tenéis representados aquí. Delta L sería luminance, delta C sería color y delta H o hue sería tinte o matiz. ¿Cómo se traslada esto aquí? Bien, aquí, como digo, el rojo puede tener varias saturaciones de color, ¿no? Vamos por lo básico. El rojo, todo el mundo entiende lo que es un color rojo. Rojo 100% saturado, ¿qué sería? Esta bolita que veis aquí al final del triángulo. Eso es el rojo más puro que hay, ¿vale? Rojo 100% dentro del triángulo de color que estamos hablando. Rojo 80% de saturación, ¿cuál sería? Este de aquí. Rojo 60, ¿cuál sería? Este de aquí. 40, este. Y 20, este. Y este ya sería rojo 0, que sería no había rojo, ¿vale? Esta es la saturación del color. Como veis, yo aquí he puesto pasos de 20 en 20. 0, 20, 40, 60, 80 y 100. Podemos hacer los pasitos en los porcentajes que nosotros queramos. Bien, lo mismo ocurre con el verde, el azul, que son los tres primarios que forman estas puntas, y los secundarios cian, amarillo y magenta, ¿vale? Aquí tenéis todos los pasitos. 100, 80, 60, 40, 20 y 0 de cada uno de estos colores. Luego tendríamos, como decía, luminosidad. No sale aquí. ¿Por qué no sale aquí? Porque nosotros estamos viendo este triángulo desde arriba.
Imaginaos, voy a coger la taza del café, ¿vale? Imaginaos esta taza de aquí, nosotros estaríamos viendo esto. Esta sería la representación del triángulo que estáis viendo aquí, como si lo viéramos desde vista de pájaro, desde arriba, ¿vale? Esto sería el triángulo que estamos viendo. Pero este triángulo tiene todo esto de aquí. Con lo cual, tenemos... Os lo voy a enseñar con una gráfica también mejor, ¿vale? Aquí lo podéis ver muy bien. Lo que estamos viendo aquí, en la otra foto, en Kalman, este triángulo de aquí sería la parte de arriba de esto. Sería esta parte de aquí arriba, como si lo viéramos desde arriba. Y todo lo que tiene por debajo sería como la punta, como si viéramos la punta del iceberg y todo lo demás estaría sumergido. Pues bien, un color, como decía, por ejemplo, el rojo 100%, que sería aquí, puede tener diversas luminosidades, ¿vale? Imaginaos, el rojo sigue siendo igual de saturado, pero lo podemos encender con más o menos luz. Pues aquí se mide normalmente con un 70 o un 50% de luminosidad, por ciertas restricciones del HDR, pero se suele medir así. Pero que sepáis que debajo de este cuadrado habría un montón de cuadraditos formando lo que sería la taza, ¿vale? El rojo estaría aquí, el 100% de saturación, pero en este caso 50% de luminosidad, y todos los demás valores estarían por debajo o por encima, llegando hasta el 0% de luminosidad y por arriba hasta el 100% de luminosidad, ¿de acuerdo? Con lo cual esto es un triángulo 3D. Bien, explicado esto, nos quedaría por saber, ya hemos visto lo que es la luminosidad, hemos visto lo que es la saturación, que son los cuadraditos que veis aquí. El color, ¿qué es? Bueno, pues aquí, como veis, ya había calibrado la tele. Como veis, cada circulito, que es lo que midió la tele, está exactamente dentro de cada cuadradito, que es lo que debería medir. O sea, que de color viene perfecta. Pero normalmente no vienen así. Si tuviese más color de lo que debería, los círculos lo veríais más desplazados hacia la derecha. Por ejemplo, este rojo de aquí, lo veis aquí que está en el centro, pues lo teníamos aquí, o aquí. Lo cual quiere decir que está demasiado saturado de color, ¿vale? Así que habría que jugar con los controles de la tele para quitarle rojo al rojo, ¿vale? Y que se vea en las casillas que tocaría. Y luego teníamos el tinte o el matiz. Si os fijáis en el triángulo, hace como una especie de eje vertical, o sea, eje de X, eje Y, y luego tenemos estos que la cruzan, ¿de acuerdo? Si tuviésemos el tinte del rojo pasado hacia el verde, esta bolita la veríamos aquí, ¿vale? Porque estaría demasiado verdosa. El amarillo, si tirase hacia el rojo, lo veríamos aquí. O sea, todas estas bolitas del amarillo estarían desplazadas hacia la derecha, es decir, demasiado rojizas. Con lo cual, lo que regula esta H, el tinte o el matiz, es eso, que no esté desplazado el eje de su color, como veis el rojo es horizontal, que no esté hacia arriba, que sería amarillo, o hacia abajo, que sería cian. Que digamos esté recto. Eso es el H. Y así teníamos explicado lo que es el color de forma avanzada, ¿vale? Colores primarios y secundarios, saturaciones de color de cada porcentaje, ¿vale? 20, 40, 60, 80 y 100 de rojo. Cada porcentaje, o sea, cada saturación tiene su luminosidad hacia abajo o hacia arriba, recordaos del triángulo, ¿vale? Y luego teníamos el tema del color y el tema del matiz o tinte, ¿vale? Así tendríais todo. Como veis en esta gráfica, igual que antes, el delta error es lo que nos va a decir si está muy pasada de cualquiera de estas variables o viene bien. Aquí lo había calibrado ya a mano, como veis, el error máximo, aquí tiene mucho zoom la gráfica, es este de aquí, que es el blanco puro, y me está dando un error de 1,2 más o menos. Un error imperceptible. Y todos los demás valores, como veis, están por debajo incluso de 1. O sea que son invisibles para el ojo humano. La sonda lo capta, pero nuestro ojo es imposible que lo vea. Con lo cual esta sería una gráfica perfecta de la Sony A95K en cuanto a colorimetría. Vamos a ver otra. Vale, vamos a ver esta de aquí, que es el después de calibrarla. ¿Os acordáis de la primera que pusimos? Que había aquí un error 3,3 y tal. Pues esta es después de calibrarla. Como veis, aquí el balance está muy plano, no hay un color que sobresalga sobre el otro. Tened en cuenta que el eje de aquí está en pasos muy pequeñitos, 2 y 2, o sea que esto de aquí es una variación ultra mínima. De hecho, el error medio en el balance de blancos es de 0,4 y el máximo de 1, o sea que es completamente invisible los errores que tenemos aquí. Y en la parte de color lo mismo, un error de 0,4 en la media, un error de máximo de 1 en todos los colores que han ido aquí, que son estos 22. Como os decía, se puede medir todos los colores que queramos. Aquí he hecho una medición de 240 colores, que se suele utilizar bastante. Nuevamente, triángulo, como veis, expandido, con lo cual estamos hablando de HDR. Y, como digo, siempre se utiliza el 50% de luminosidad en los colores. Porque si utilizamos más, ya empieza a actuar el mapeo de tonos, nos puede comprimir la luminosidad y movidas de estas. Así que siempre se utiliza el 50%. Aquí, como veis, hemos medido todos estos colores de aquí, 240. El error de color medio es de 0,5 y el máximo de 1,1. Una auténtica burrada. El previo a este no lo tengo, pero el error aquí máximo era de 5, algo en algún color aislado de por ahí, pero tras la calibración, como veis, se queda absolutamente perfecta, ¿vale? Y también lo estoy representado en forma de gráficas verticales aquí, que como veis, ninguna llega al 1 prácticamente, con lo cual es una auténtica maravilla de controles que tiene este televisor. Nos vamos a ir ahora a esta, es muy facilita, nos mide los nits, ponemos la sonda en el centro,
un cuadradito del 10% del total de la pantalla, ¿vale? Para medir es como se utiliza en el HDR. Y la vamos a leer y nos da este valor 982 nits, algo totalmente típico en la A95K. Vamos a esta que es importante, que es el seguimiento de la curva EOTF, PQ-EOTF. Habéis escuchado este término un montón de veces y mucha gente lo acaba asimilando a cabo de los años de vernos en las reviews, pero todavía no sabe muy bien a qué nos referimos. Bien, pues aquí tenemos dos gráficas, la curva de referencia EOTF, que es la que estoy comentando, que está aquí, y la de abajo, que es la de luminosidad. Podemos utilizar cualquiera de las dos, porque están vinculadas una con otra. Vamos a utilizar la de luminosidad, por ejemplo, lo vais a entender mejor. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 1000. ¿Qué es este 1000? Los nits. 1000 nits. Nuestra tele llega a 982, ¿no? Pues prácticamente, como veis, llega aquí, que sería 982 nits. Bien, esta curva es una curva no lineal, sino logarítmica, y tenemos aquí abajo otra vez nuestro conocido balance de blancos. 0, 10, 20, 30 hasta el 100. ¿Os acordáis del principio? En lugar de pasitos de 5 en 5, que darían lugar a un balance de 20 puntos, tenemos pasitos de 10 en 10. O sea que es menos precisa, pero nos sirve perfectamente para medir lo que queríamos medir. ¿Qué hace esta gráfica? Bien, cogéis aquí abajo y decís, quiero medir, por eso se llama que el HDR es una curva absoluta, el 60% del balance, que sería un blanco grisáceo, pero ya tirando a blanco, ¿no? ¿Cuántos nits me tendría que dar? Pues tiráis hacia arriba y veis que nos tenía que dar más o menos 220 nits aproximadamente. Esta curva, como digo, es absoluta. Quiere decir que todas las películas sin excepción y todos los televisores sin excepción, si lo hacen bien, al 60% del balance de blancos, un blanco, como digo, grisáceo, nos tiene que dar 220 nits. Si la tele nos da más nits y nos da por aquí, significa que la curva está por encima de la referencia y está falseando el brillo, porque da más brillo del que debería, que es lo que ha pasado con muchísimos modelos de muchos fabricantes. Si está por debajo, que es más oscuro, ¿vale? Tiene que seguirla perfectamente. Aquí, aunque no lo veáis, debajo de la amarilla hay una línea gris, que es la que es mi tele, bueno, mi ex tele. La sigue también que no se puede ni ver, va pegadita a la amarilla, con lo cual la referencia es completa. Y a partir de aquí, como veis, empieza a despegarse un poquito aquí y hace como una especie como de rampa, ¿lo veis aquí? En lugar de hacer esto que hace la de referencia. Esto se llama roll-off, ¿vale? Y está bien hecho. ¿Por qué? Porque si haces esto que hace la línea amarilla, tendríamos que al 70%, que ya sería un blanco importante, nos daría unos 850 nits, ¿no? Al 80% nos daría unos 900 nits. Al 90% nos daría unos 900 nits. Y al 100% también, ¿vale? Como veis, quemaríamos todo ese detalle. En cambio, la tele lo que hace es esta rampita que hace que al 70 y tantos por ciento nos dé 900, al 80% nos dé 950 y así, hacerlo más progresivo para que veamos todo ese detalle en lugar de quemarlo, ¿vale? Y la curva de OTF será lo mismo. La amarilla es la referencia y la gris que va por debajo es la de la tele. Como veis, no se puede ni ver aquí un poquito, pero vamos, perfecta, ¿vale? Y esto de aquí es lo mismo que he explicado. Balance de blancos, ¿os acordáis? Del azul, rojo y verde. Aquí los errores que nos da. Como veis, el máximo error es de 1, algo. Y aquí también. Con lo cual, la tele es impresionante. Nos vamos aquí, ya casi terminamos. Al final no se va a hacer tan largo como pensaba. El detalle en sombra, algo bastante importante y muy poquita gente mide. Y tenemos una herramienta muy interesante en Calman, que es esta para medir el detalle en sombra. Hasta ahora hemos medido el balance de blancos. Hemos medido toda la colorimetría, incluyendo colores secundarios, terciarios y demás, con el patrón ese de 240 colores. Y no hemos tenido en cuenta que podemos tener un balance de blancos perfecto, ¿vale? Proporción de rojo, verde y azul perfecto, pero que tengamos poca luz o mucha luz en ese balance, sobre todo en la parte del 0 al 10, que es el que regula el detalle en sombra, o del 0 al 5, mejor dicho, que es esta región de aquí, ¿vale? Aquí lo que he hecho es, si os acordáis del balance de blancos, he dicho que se puede hacer con los pasos que queráis. Hemos visto uno de 5 en 5, hemos visto uno de 10 en 10 y ahora vais a ver uno de 240 pasos, es decir, de 0 en 5 en 0 en 5. ¿Qué lo tenéis? 0, 0,5, 1, 1,4, 2, 2,3, etcétera, ¿vale? Eso sirve para ver toda la región que está entre el 0, que sería el negro, y el 5, que sería el primer gris, que podríamos llamarle gris, porque todo lo demás son negros ultra oscuros, pero sin ser negro puro, ¿vale? Toda esa región de aquí, entre el 0 y el 5, es lo que controla el detalle en sombra. Lo tenéis también representado en esta gráfica parabólica amarilla, ¿vale? Y aquí la gris, ¿vale? Como veis aquí la gris, y aquí hay un pico en 10 y un pico en 100. Ahora explico por qué es esto. Bueno, como digo, yo solo he medido del 0 al 5, que es lo que me interesa. Todos los demás niveles me dan igual. ¿Y qué pasa con el detalle en sombra? Que en SDR, que es como está esta gráfica, depende del brillo que te dé con el blanco puro, que es el 100. Por eso primero mido el 100, como veis aquí tengo un pico, porque ya he medido, ¿vale? Y este es el que me establece todos los demás niveles de luminosidad.
Como decía, en HDR no pasa así. En HDR tú mides y te da 35.000 nits y da igual, el 5% tendrá exactamente los nits que le tocan, no tendrá ni más ni menos, pero en SDR no. Con lo cual, medimos al 100 y luego ya sí podría medirme al resto de niveles. Primero hice una medición al 10, como veis, para ver si estaba todo más o menos bien, y a partir de ahí ya empecé a medir aquí, como veis, a partir de aquí hasta el 0, que sería esto del 5 al 0. Bien, ¿cómo tenemos que interpretar esto? Mi sonda es incapaz de leer los niveles 0,5, 1 y 1,4. Son tan oscuros que no llega a medirlos, aunque yo visualmente los vi en el cuadradito, sí que salían, pero no se puede medir con la sonda de lo oscuros que son. Así que vamos con el 5%, que es un valor que sí que se puede leer bastante bien. Cojo el 5%, leo, y solo tenéis que fijaros aquí en la columna del 5 y luego en dos filas. Esta que pone target y justo la de abajo. La que pone target es el nivel de brillo que me tenía que dar a mí ese porcentaje de gris, ¿vale? En este caso el 5%. Está expresado en candelas o nits, que es lo mismo. Con lo cual, nos vamos al 5, target 0,225, esos son los nits que tenía que medirme, y lo que me ha medido es justo lo de abajo, 0,224. Como veis, nivel centesimal, o sea, o milesimal, está clavadísima. Bajo hasta el 4,6, que es este de aquí. Me tenía que dar 0,179, me da 0,185. Estamos hablando de variaciones tan pequeñas que son imposibles de notar. Y así sucesivamente hasta llegar al 0, que nos tiene que dar 0 porque es negro puro. ¿Vale? Como veis, mi sonda empieza a leer a partir de aquí, del 2, y como veis las diferencias son muy pequeñitas, o sea que la tele viene clavada y perfecta. Y aquí también lo tenéis representado en esta gráfica, como os decía, este sería el 5%, a partir de aquí ya no medí más hasta el 10, y a partir de aquí no medí más hasta el 100. Como veis, la gráfica gris va superpuesta a la amarilla, con lo cual está perfecto. Y a partir de aquí cae porque esta región mi sonda no la puede leer, con lo cual detalle en sombra absolutamente clavado. Bien, y ya para acabar os dejo aquí una gráfica de una G2 para que veáis otro televisor. Ya entendéis todo cómo se tiene que leer perfectamente, al final van a ser unos 20 minutos de vídeo. Aquí tenéis el balance de blancos antes, en la G2, como veis un error máximo de 4,7, una media más o menos de 3. Generalmente, como todas las LG, tienden a rojear un poco el balance y le falta azul, como veis. Y tras la calibración, fijaos qué maravilla, 0,4 de media y 0,7 de máximo, o sea, impresionante. Y en cuanto al color, fijaos lo que decía el triángulo, veis como aquí están los circulitos demasiado fuera de los cuadrados hacia la derecha, es decir, tienen demasiado color rojo, en este caso, color verde, y el azul está bien. Con lo cual aquí, si modificásemos el control general de color de la tele, ¿qué pasaría si le quitamos de 50 que suelen tener a 45? Que estos de aquí se corregirían, pero el azul que está bien le faltaría color. Por eso es necesario controles individuales, ¿vale? Que se llama el CMS. Y aquí está corregido, como veis, los circulitos están cada uno dentro de su cuadradito. Eso también se traslada en las gráficas que veis aquí. Media de error 3,5, veis las barritas bastante grandes, y máximo 5,5 en el cian. Y debajo está calibrado, como veis, máximo 1,6, media de 0,8. Totalmente perfecta, ¿vale? Esto sería una G2. Y quería acabar con el Dolby Vision, porque es curioso, el Dolby Vision no se puede comprobar cómo venía ni cómo te queda, a no ser que utilices un generador externo y una movida bastante extraña, que es esto de aquí que veis aquí. ¿Vale? Esta gráfica corresponde a la calibración del Dolby Vision Cine, que es el que se deja calibrar en las LG. Como veis, el delta error es magnífico, está todo por debajo del 0,5 incluso. Y otra gráfica que podéis ver es esta de aquí para terminar, que estos se hacen en los modos que no se puede calibrar con 20 puntos, ¿vale? Como veis, hemos hablado todo el tiempo de balance de 0, 5, 10, 15 hasta el 20, suponiendo que la tele tiene controles de 20 puntos para ajustar cada uno de esos 20. Muchas teles, desgraciadamente, no tienen esos controles, o en otros modos no funcionan, o no te deja el software calibrar y tienes que tirar del de 2 puntos. ¿El de 2 puntos qué es? Básicamente ese mismo balance que hemos explicado de 20 puntos, pero en lugar de coger 20 puntos, coges solamente 2. Uno que represente la zona de detalle en sombra, que sería un 20 o un 30% de gris, yo he cogido el 30, y uno que represente la zona de los blancos, pero que tampoco sea un blanco puro, ¿vale? Yo cojo el 80%. Entonces tenemos un 80 y un 30. Aquí tenéis más o menos el color que serían. Este, como veis, es un blanco, pero no es blanco puro. Y esto es un gris, pero tampoco es un gris muy oscuro. Y así te haces una idea más o menos de cómo viene el resto de balance de blancos, ¿vale? El resto de puntos de balance de blancos. Una vez ajustado, como veis, la proporción de rojo, verde, azul y rojo, verde, azul queda prácticamente clavado. Fijaos que estamos aquí hablando de paso de 5 en 5, o sea que esto será un 99, algo, esto será un 100,8 y esto será un 100. Con lo cual queda clavado. Y estas dos columnitas te indican la cantidad de error que tienes en esos dos puntos, en el 30 y en el 80. Como veis, el 30 más o menos se queda en 1,7, 1,6 y el 80 se quedará en 1,5, no llega. En 1, perdón, 1, sí. 1 y 1,5, 1,6 es el error que me daría en esta gráfica. Y abajo tenéis la temperatura de color. Como veis, Correlated Color Temperature,
aquí tenemos la temperatura, 6484. ¿Os acordáis al principio del vídeo? Os he dicho, el punto de blanco que se utiliza en el cine son 6500 grados Kelvin. Aquí me está dando 6484, o sea que es clavado. Lo tenéis también en esta especie de barrita horizontal, que como veis termina en 6500, con lo cual queda prácticamente calcada. Y curiosamente, muchas veces cuando se corrige esto, automáticamente todo el balance de blancos se aplana, se queda perfecto. Así que muchas veces simplemente tocando 2 puntos ya tenéis la tele calibrada. Así que creo que con eso se queda toda la explicación hecha, desde el detalle en sombra, luminosidad, balance de blancos, controles de colores primarios, secundarios y terciarios, con su luminosidad, saturación, color y tinte o matiz, además del tema de la curva PQTF, que es muy importante para las reviews, cómo medir los nits y también la calibración de 2 puntos. Así que yo creo que con eso se queda un poco explicado todo lo que se hace en una calibración. Y en definitiva aquí tenéis el trabajo que se hace con una calibración profesional con sonda. Para acabar y despedir el vídeo he puesto aquí una S95B, que es una tele que no tiene controles tan precisos como la Sony. Como veis, cuando se calibra correctamente, el balance, que antes venía bastante regulero, como veis le falta bastante azul, se queda completamente perfecto. Y el color se queda casi perfecto, bueno, en mi opinión se queda perfecto. No tan perfecto como otras marcas, porque el control de calibración de colores de Samsung es bastante malo, pero aún así, como veis, se queda por debajo de los umbrales visibles y se queda completamente perfecta. No quiero poneros aquí tampoco el antes y después en fotografías y tal, porque tenéis otro vídeo con bastantes ejemplos. Sobre todo detalle en sombra se suele notar muchísimo. El corregir el balance de blancos, en mi opinión, es lo más importante, más que el color. Todo adquiere una tonalidad natural, se ve como si fuera un cine, pero con las ventajas de un OLED, una QLED o lo que sea, sin que veáis siempre ese exceso de un color sobre el otro. Y también, cuando se corrige la colorimetría, esto de aquí, dejáis de ver esos rojos súper molestos, esos verdes artificiales de un césped, etcétera, y todo se ve como debería verse. Así que eso es a nivel técnico lo que se hace en una calibración. Espero que os haya gustado. Sé que no va a tener tanta aceptación este vídeo porque es bastante más difícil de entender, pero si alguien me preguntaba próximamente, Javi, pero una calibración, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo entiendo yo una gráfica cuando doy una review? Os mando directamente este vídeo porque creo que se queda bastante completo, ¿de acuerdo? Así que nada más, chicos, muchísimas gracias si os gusta este tipo de contenido. Recordad darle a manita arriba y a la campanita para no perder las próximas notificaciones de YouTube. Y, por supuesto, por favor, darle a suscribiros a ver si conseguimos llegar a esos 80.000 de final de año. Nada más, chicos, me despido de todos vosotros. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.